cardíaca. Recordemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que si nos descuidamos nos puede comprometer la vida de nuestro paciente. Y el tratamiento, el objetivo es mejorar los síntomas, por consiguiente disminuir el número de hospitalizados y prevenir que estos pacientes hagan una muerte prematura, para lo cual debemos tomar en cuenta las medidas generales, como es el cese de fumar, el tabaquismo, el consumo de sal, de evitar el consumo de sal en exceso, o disminuir a lo que se pueda el consumo de sal, a lo mínimo, idealmente. La actividad física, evitar infecciones, tratar las comorbilidades, como es la hipertensión, la diabetes, la anemia, en aquellos pacientes que tengan enfermedad coronaria, dar el tratamiento adecuado de la enfermedad coronaria. El paciente con falla cardíaca no debe consumir bebidas alcohólicas y el alcoholismo deberíamos tratarlo. Como ya les dije, el cese del hábito tabáquico es importante. El tratamiento de algunas otras enfermedades, como por ejemplo en los pacientes que tienen artritis reumatoidea, que tienen otras enfermedades, que toman AINES, deberíamos suspender el consumo de AINES, porque como recuerdan, los AINES retienen agua, retienen sodio. Los calcioantagonistas, aquellos pacientes que toman verapamil o diltiazem, deberían suspender esta medicación porque disminuyen la fracción de eyección. Los antiarrítmicos también son importantes, disminuir solo, continuar en aquellos que estrictamente lo requieran. Deberíamos incentivar a nuestros pacientes a que se vacunen contra la influenza, contra infecciones por neumococo y cuando aparezca contra el coronavirus también. Dentro del tratamiento es importante, como ya les dije, las medidas generales. Si el paciente debe disminuir el peso, el paciente debe hacer actividad física. Bueno, la actividad física de acuerdo a la capacidad funcional que tenga. No vas a exigir a un paciente que camine 30 a 45 minutos diarios como en una persona normal si tiene falla cardíaca, pero sí debería hacer actividad física en lo posible varios minutos al día para poder mantener o disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El incremento de peso, que es muy peligroso en estos pacientes, y también la dieta sana, saludable y baja en sal. Otras medidas generales es el cumplimiento estricto de su tratamiento. Recuerden que debería el paciente cumplir estrictamente y no abandonar su tratamiento. La mayoría de las rehospitalizaciones y de las descompensaciones por falla cardíaca se debe a un abandono, a una disminución, a un olvido en el cumplimiento estricto de su medicación. El tratamiento medicamentoso es importante en un paciente con falla cardíaca y dentro de estos va a depender de la falla, del grado en el que esté. Hemos dicho que en la primera parte que la insuficiencia cardíaca tiene estadios, el estadio A, el estadio B, el estadio C y el estadio D, que es el final. Entonces, dependiendo de estos también vamos a iniciar. ¿Por qué se da primero diuréticos? Generalmente en estos pacientes los diuréticos son sintomáticos, alivian los síntomas, no aumentan la sobrevida. Y aquí tenemos un estudio de metaanálisis de diuréticos en lo que es mortalidad. Y si podemos ver, ya publicado hace ya algunos años o muchos años, podríamos ver que aquellos pacientes que usan diurético, disminuye su mortalidad, disminuye los pacientes que usan diuréticos generalmente mejoran la capacidad de hacer actividad física. Los diuréticos no disminuyen mortalidad y morbilidad, sin embargo, sí son importantes en lo que es la mejora de los síntomas importantes. En fin, insuficiencia cardíaca, la dosis de los diuréticos, estamos usando a la cabeza los diuréticos de ASA, ahí está la furosemida, con 20 a 40 miligramos, ¿no?
pudiéndose llegar hasta 240 miligramos por día, pero también tenemos otros, ¿no? Como la torasemida, la bumetamida, o que son ahorradores de potasio, o algunos diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiacida, la indapamida, disculpen, y los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, la miloride y el triamtereno. Porque un inhibidor de los diuréticos, recuerden que estos medicamentos nos van a ayudar más que todo en la calidad, en la sintomatología de estos pacientes. Otro de los medicamentos que podríamos, que está a la mano, son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. Y ahora que ahí viene el coronavirus, recuerden, chicos, no se suspende. Todavía no hay un pronunciamiento de todas las sociedades de cardiología, el American College, el American Heart, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Británica, y ninguno de estos, incluso de la Sociedad Latinoamericana en pronunciamiento y la Sociedad Peruana de Cardiología que se ha pronunciado, ninguna de estas sociedades manifiesta o dice que deberíamos suspender los inhibidores de enzima convertidora o los ARAs en pacientes que tienen coronavirus. Entonces deberíamos seguir usando. Y en la insuficiencia cardíaca, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina han demostrado, al contrario que los diuréticos incrementaban, o no, por lo menos no tenían efecto en los IECAS. Miren cómo en este cuadro se puede demostrar en todos estos estudios, BATTLE, Consensus, SOL, SAFE, AIR, TRACE, SMELL, que disminuyen la mortalidad por insuficiencia cardíaca. Y también disminuyen hasta en un 3%, menos 3.51%, los incidentes de infarto de miocardio. En infarto de miocardio tenemos los estudios Consensus, GC, ISIS y Chino, ¿no? Y miren la cantidad de pacientes que podemos tener. Si tenemos este estudio que ya fue publicado hace muchos años, en las cuales podemos observar que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina versus placebo, y en placebo entendemos a todo el tratamiento respectivo menos IECAS, como la mortalidad con los IECAS disminuyen en esta curva roja. Y por otra parte, la mortalidad acumulada, ¿no?, en años también va mucho mejor con los IECAS que con el resto de tratamiento sin IECAS o placebo. Sin embargo, los IECAS tienen efectos colaterales y efectos adversos, por lo cual deberíamos tener en cuenta. Muchos de nuestros pacientes van a tener tos, ¿no? Estos pacientes generalmente es una tos seca durante todo el día, más en las noches. Pueden presentar cefaleas. Algunos pueden hacer angioedema, entonces pueden hacer edema de glotis. Otros reacciones alérgicas. Algunos ageusia, que es la disminución del sentido gustativo. Edema visceral, diarreas, hipotensión, por ejemplo, en las primeras dosis del enalapril, del captopril. Tengan mucho cuidado en pacientes que tienen estenosis de las arterias renales o los que tienen malformaciones congénitas, que se han visto especialmente estas malformaciones congénitas en animales experimentales. Por eso que están contraindicados en el embarazo. Los IECAS no pueden dar en mujeres gestantes. Pasan a la leche materna en poca cantidad. Hay muchos estudios que demuestran que podríamos usar con mucho cuidado en lactantes. Está en categoría C, siempre evaluando al paciente, al recién nacido, al lactante, y viendo que no haga hipotensión. Los bloqueadores beta adrenérgicos igual
podríamos utilizar. Recuerden que bloquean el sistema simpático, disminuyen inicialmente las primeras semanas la contractibilidad, pero después aumentan la función sistólica del corazón. Dentro de los bloqueadores tenemos los cardioselectivos, ¿no? Y tenemos los receptores beta 1, beta 2, alfa 1, que producen inhibición del crecimiento del miocito, los beta 1 y beta 2 que producen bradicardia, por consiguiente un aumento del llenado diastólico y disminución del consumo de oxígeno. Y los beta 1, beta 2 que hay disminución de toxicidad de catecolaminas. Y también la apoptosis, ¿no? Varios estudios como el US Carvedilol, el CIVIS, ¿no? Con carvedilol, el MERIF con metoprolol, muchos miles de pacientes en cada grupo y de una edad promedio entre los 58 hasta los 64 años, con una clase funcional entre 2 a 4, en el US Carvedilol, en el CIVIS entre 3 a 4 y en el MERIP entre 2 a 4 y una fracción de eyección menor a 40% en la mayoría de estos. Y como versus placebo se ve que disminuyen la mortalidad total, la cantidad de muertes súbitas en los tres grupos. Entonces ya está demostrado que los beta bloqueadores son efectivos en la insuficiencia cardíaca. El estudio Copernicus, por ejemplo, también dado en pacientes con fracción de eyección menos de 25%, con una edad promedio de 63 años y un seguimiento que le han hecho más o menos de 10.4 meses. Estamos hablando de más de casi un año de seguimiento en promedio, a una dosis que se comienza con carvedilol, la dosis baja, 3.125 miligramos, y que puede llegar hasta 50 miligramos por día, y cómo disminuye la incidencia o la incidencia de muerte y hospitalización más muerte total. Entonces, si hacemos todo un metaanálisis, se observa que la mayoría de los estudios, si por no decir todos, disminuyen la morbi, son mucho mejores usarlos que no usarlos. Entonces disminuyen la mortalidad. Y si vemos, este es un background de los IECA inhibidores y los ARAS, ¿no? Comparados con los beta bloqueadores, pues ahí podríamos ver que los beta bloqueadores son mucho mejores en lo que es disminución de la mortalidad. Los receptores de la angiotensina 2 es una alternativa de un bloqueador de la angiotensina 2. Hay varios estudios, el estudio ELITE 2, ¿no? Con más de 3.000 pacientes, en pacientes mayores de 60 años, con una clase funcional 2 a 4 y con una baja fracción de eyección, menos de 40%, ¿no? En la cual se inicia captopril a dosis baja, ¿no? Y losartán a dosis baja, y demuestran que son tan iguales, que los IECAS y los ARAS no son inferiores, y disminuyen, mejoran en mortalidad y disminuyen en lo que es muerte súbita. El estudio Baljet, que se presentó en pacientes con clase funcional 2 a 4, en edad de 62 a 63 años, con un seguimiento hasta de 38 meses, con un promedio de 2 años, 23 meses en promedio, y una dosis de 160 miligramos, ¿no? Versus placebo, que el placebo debemos entender que es un tratamiento con IECAS, no ha demostrado que son tan efectivos como estos, disminuyendo lo que es muerte total, ¿no? Y hospitalizaciones. Sin embargo, cuando hacen un estudio separado, IECAS más beta bloqueadores son buenos, es una buena alternativa,
pero cuando tú mezclas IECAS más bloqueadores del sistema renina-angiotensina van mal. Entonces pues no deberíamos asociar los ARAS con los IECAS. Los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como la espironolactona, ¿no?, Splerenone, tienen efectos benéficos en la insuficiencia cardíaca y han demostrado disminución de la morbimortalidad. Estos aumentan la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. La aldosterona, estamos hablando, causa vasoconstricción arteriolar, estimula la formación de fibroblastos y síntesis de colágeno, produce remodelación coronaria y renovascular, disfunción endotelial y de barroreceptores, y también producen la disminución de la recaptación de sodio miocárdico de calcio, y disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca por esta alteración en los electrolitos, causando hipertrofia de las células renales. Entonces, si todos estos efectos adversos producen la aldosterona, los inhibidores de aldosterona bloquearían todos esos efectos adversos, ¿no? Por consiguiente, tendríamos un efecto benéfico, disminuyendo todo lo que es la remodelación, la formación de fibroblastos, reteniendo más potasio, ¿no?, disminuyendo la vasoconstricción arteriolar, disminuyendo la remodelación coronaria y renovascular, produciendo mejor función endotelial, ¿no?, y evitando la producción de arritmias. Uno de los estudios muy importantes y producidos hace más de 20 años es el estudio RALES. El estudio RALES, que se dio en pacientes con clase funcional 2 a 4, con fracciones de eyección muy bajas, ¿no?, menos de 35%, un promedio de 25%, y con un seguimiento a 2 años, ¿no?, y que se suspendió el estudio por un efecto evidente benéfico de la espironolactona o del espironolactona versus el placebo, ¿no?, y la cual nos demostraba la disminución en la mortalidad, en la progresión de la insuficiencia cardíaca, en el número de muerte súbita, en el número de hospitalizaciones por eventos cardiovasculares. Sin embargo, la espironolactona no está exenta de efectos colaterales, y uno de los que hemos visto más frecuentemente es la ginecomastia, el incremento del crecimiento de las glándulas mamarias. También puede llevarnos a impotencia, disminución de la libido, el hirsutismo, cambios en la voz, irregularidades menstruales en la mujer, algunos mucho más raros, efectos gastrointestinales como diarrea, gastritis, sangrado gástrico, que lo hemos visto muy rara vez, somnolencia, ataxia, confusión y cefalea. Reacciones en la piel, algunas alteraciones en la sangre como discrecias sanguíneas, que son muy muy raras, y en dosis muy elevadas en animales, en las ratas, se ha visto la presencia de tumoraciones malignas, cáncer de mama relacionado con relación entre medicamento y cáncer no está demostrado. Sin embargo, bueno, no lo hemos visto nosotros. Y sí hay algunas interacciones con la digoxina, especialmente por la retención de potasio. Entonces tenemos que tener cuidado en estos pacientes y hacer un dosaje de electrolitos periódicamente para ver que no haya una hipercalemia. Otro de los grandes estudios es el estudio EFESUS, que se dio en pacientes con fracción de eyección menos de 40%, ¿no?, y en la cual se ve el estudio en Splerenone en pacientes con un promedio de 64 años, de los cuales 70% eran de sexo masculino, solo 30% de sexo femenino, y se vio la disminución de la mortalidad total y de las mortalidad por eventos cardiovasculares y hospitalizaciones en aquellos que utilizaran Splerenone, y es por eso que se está usando. Es otro de los grandes estudios que demuestra que en falla cardíaca los inhibidores de la aldosterona son benéficos.
Otro también, en el estudio énfasis, esplerenona en insuficiencia cardíaca, el objetivo primario era ver la disminución de muerte cardiovascular u hospitalizaciones por falla cardíaca, y se vio que la esplerenone en esta línea anaranjada era mucho mejor que el placebo, entendiéndose por placebo aquel tratamiento óptimo de la falla cardíaca, con excepción de la esplerenona, ¿no? Sin esplerenona. Lo mismo veamos en los años de randomización, en lo que es muerte por cualquier causa, mortalidad total por cualquier causa. Las hospitalizaciones van mejor, las hospitalizaciones por falla cardíaca también van mejor con los pacientes que usan esplerenone. Entonces, si tenemos un paciente y el tratamiento farmacológico está indicado en todos los pacientes que son sintomáticos, en un paciente con NIHA clase funcional 2 a 4, vamos a ver que los IECAS están recomendados, y en adición a los beta bloqueadores para todos los pacientes que tienen con una fracción de eyección menos de 40, para reducir el riesgo de falla cardíaca y hospitalización por falla cardíaca y el riesgo de muerte prematura. Esto con un nivel de evidencia clase 1, nivel de evidencia A. Los beta bloqueadores también están recomendados si se asocian a ECA inhibidores o inhibidores del receptor de angiotensina, si es que no toleran los IECAS, para todos los pacientes con fracción de eyección menos de 40%, y para reducir el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca y el riesgo de muerte prematura, también con nivel de evidencia 1A. Y en aquellos pacientes que persisten los síntomas y con baja fracción de eyección y clase funcional 2 a 4, los IECAS están indicados, y si no están tolerados se les dan los inhibidores de receptores de angiotensina y un beta bloqueador para reducir el riesgo de hospitalización y riesgo de muerte súbita. En los pacientes sintomáticos, vale decir estadio, o los pacientes que están asintomáticos en estadio B de falla cardíaca, las recomendaciones son similares. En pacientes con historia de infarto de miocardio, ¿no?, y una fracción de eyección reducida, los IECAS o los ARAS deberían ser usados para prevenir falla cardíaca. Es por eso que utilizamos en pacientes infartados los IECAS o los ARAS. En pacientes con infarto de miocardio, los beta bloqueadores también deberían ser usados para prevenir falla cardíaca. Sin embargo, la recomendación a nivel de evidencia ya es B, no es A como los primeros. En pacientes con infarto de miocardio, las estatinas sí son de uso con recomendación 1, nivel de evidencia A. El control de la presión arterial en pacientes para prevenir síntomas en falla cardíaca también deberíamos usar, y en aquellos pacientes inhibidores ECA deberían usarse en pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Los beta bloqueadores 1C, disculpen, y el cardiodesfibrilador implantable es razonable en estos pacientes que están asintomáticos, pero que tienen isquemia miocárdica y con baja fracción de eyección. Estas son las dosis que podríamos usar, que las deben repasar ustedes, tanto de IECAS, de beta bloqueadores, de ARAS, ¿no?, de los receptores de angiotensina, y los famosos ARNI, el sacubitril, valsartán, la unión de estos dos, que es muy beneficioso, y también los bloqueadores de los canales, esta es la dosis, ¿no?, de los canales IF, como la ivabradina, aquellos pacientes que no controlen adecuadamente la frecuencia cardíaca. Por consiguiente, se debe comenzar, lo importante de esta gráfica es que se debe comenzar a dosis bajas y progresivamente ir incrementando semanalmente o de acuerdo como indiquen las guías, hasta llegar a la dosis máxima tolerable.
En lo que es inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona es importantísimo, como hemos podido ver en toda la clase que estamos realizando. Y aquí están el uso de los bloqueadores de receptor de angiotensina, los ARAS y el ARNI, que es la asociación que hemos estado mencionando inicialmente, sacubitril/valsartán, y que son efectos beneficiosos, ¿no? Entonces, que las nuevas guías ya se ponen en estos pacientes. En pacientes con una insuficiencia cardíaca sintomática, crónica, con baja fracción de eyección, y con clase funcional entre 2 o 3, o que toleran a un IECA o un ARNI, se puede reemplazar por ARNI, y está recomendado para reducir mayor la morbimortalidad en estos pacientes. El estudio DIC, en la cual nos habla de la digoxina versus placebo, no ha demostrado que haya beneficio en la mortalidad total, ¿no? En la mortalidad por falla cardíaca, sí más casos de arritmias cardíacas, pero sí lo que se ha demostrado es que disminuye las hospitalizaciones por falla cardíaca. De estos pacientes, el uso de digoxina en falla cardíaca es un poco más reducida. La indicación, sin embargo, estamos usando principalmente en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular y falla cardíaca, o en aquellos pacientes que tienen muy baja fracción de eyección, para tratar de mejorar en algo. Hay efectos inotrópicos benéficos en estos pacientes en insuficiencia cardíaca. Disminuyen la congestión, ¿no? Mejoran el índice cardíaco, el gasto cardíaco, y especialmente son mejores en lo que es síntomas, pero como hemos visto no disminuyen morbimortalidad. En lo cual es el uso con inhibidores de la ivabradina, ¿no? El estudio SHIP, que enroló a más de 6.500 pacientes. La reducción en la que es mortalidad cardiovascular no fue significante, ¿no? Pero sí lo que disminuyó fue significativo, fue la disminución de casos de hospitalización, que fue más o menos un 26%. Entonces, la ivabradina también mejora lo que es la función y la calidad de vida en estos pacientes. Este es el estudio SHIP, en el cual se vio que las hospitalizaciones iban mejor con el uso de ivabradina, y lo que es muerte cardiovascular son similares. Solo entonces la ivabradina es mucho mejor en las expensas de hospitalización cardíaca. Recuerden que hay poblaciones especiales en lo que tienen de insuficiencia cardíaca. La mujer, que hemos estado revisando hace un par de semanas en ese congreso de Rojo por la Mujer, en la que hemos visto que la insuficiencia cardíaca teníamos que la mayoría de los estudios no enrolan a gran cantidad de población femenina, que hay que mejorar. Hemos visto que muchos de estos, incluso los IECAS y ARAS, podrían tener algún efecto no tan beneficioso en la mujer, especialmente en los que es efectos colaterales, por lo cual hay que hacerle siempre un mejor seguimiento en este tipo de población. También es importante ver que los pacientes ancianos son los que más entran también en estos estudios, y hay que tener cuidado. La hidralacina y el nitrato de isosorbide, por ejemplo, en paciente de raza negra, y tienen una importancia, es una buena asociación en este tipo de pacientes. En lo que es la anticoagulación, se da principalmente pacientes que tienen fibrilación auricular y que tienen baja fracción de eyección, 25% o menos, ¿no? O que están presentando, o la presencia en las cuales se evidencia la presencia de un coágulo en cavidad.
Los antecedentes de accidentes cerebrovasculares también es importante en estos pacientes iniciar la anticoagulación, y en aquellos en los que no se puedan utilizar, bueno, pues tendríamos que utilizar ASA, ¿no? El ácido acetilsalicílico a dosis muy bajas. Bueno, estos son otros fármacos, otra recomendación o tratamientos farmacológicos recomendados en algunos pacientes seleccionados, sintomáticos, con clase funcional 2 a 4, con falla cardíaca y con fracción de eyección reducida. Y como estamos viendo, el tratamiento de estos pacientes con fracción de eyección reducida está mejor estudiado, y como veremos en los que tienen fracción de eyección preservada, pues es muy poca la evidencia. Los diuréticos, como hemos dicho, más sintomáticos, nivel de evidencia, están recomendados en aquellos para mejorar los síntomas, la capacidad del ejercicio, y son aquellos pacientes con signos de congestión, clase 1, nivel de evidencia B, la recomendación. Pero estos diuréticos podrían ser considerados en aquellos pacientes con signos y síntomas de congestión, con riesgo de hospitalización, para reducir el riesgo de hospitalización, pero con un nivel de recomendación 2A, nivel de evidencia B, ¿no? Los receptores de angiotensina y los inhibidores de neprilicina, también sacubitril valsartán, están recomendados en reemplazo de los IECAS, y para mejorar y reducir el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte en los pacientes ambulatorios con fracción de eyección reducida, y que permanezcan sintomáticos después de un tratamiento óptimo con IECAS, beta bloqueadores y receptores y antagonistas de la aldosterona. Y en estos pacientes, pues, que todavía estén sintomáticos, podríamos cambiar los IECAS por un ARNI, y con una clase de recomendación 1, nivel de evidencia B. Los inhibidores de los canales de IF, como es la ibabradina, deben ser considerados para reducir el riesgo de hospitalización, ¿no?, en pacientes sintomáticos y con baja fracción de eyección, en los cuales la frecuencia cardíaca sea mayor de 70 en reposo, ¿no?, después de un tratamiento óptimo con beta bloqueadores, ¿no?, y ECAS y inhibidores del receptor de aldosterona. Recuerden que algunas combinaciones de tratamientos pueden ser perjudiciales en aquellos pacientes sintomáticos, ¿no?, con NIHA clase 2-4 y con falla cardíaca sistólica. Por ejemplo, las glitazonas están contraindicadas en estos pacientes con falla cardíaca, ¿no? Hay varios estudios que han demostrado que aumentan mortalidad. Entonces no deberíamos utilizar las glitazonas, la tiazolidindionas. Los bloqueadores, los bloqueadores de los canales de calcio, por ejemplo, a excepción del amlodipino, pero sí el verapamil y el diltiazem están contraindicados en pacientes con baja fracción de eyección, disminuyen más la fracción de eyección, entonces no deberíamos utilizar. Los AINES, los inhibidores COX, deben ser evitados en lo posible, ¿no?, porque retienen sodio y potasio, y sodio y agua, y empeoran la función renal y empeoran la falla cardíaca, están contraindicados. Y la adición de un IECA y un ARA, también de esta combinación, es perjudicial, ¿no?, y no están recomendados porque tienen un riesgo alto de disfunción renal y de hiperpotasemia, y de nivel de evidencia están pues una recomendación de clase 3, o sea, no deberíamos utilizar en pacientes con falla cardíaca. Como ya hemos visto, la anticoagulación en pacientes las recomendaciones clase 1 son aquellos pacientes con falla cardíaca y con fibrilación auricular, ya sea esta permanente, persistente o paroxística, ¿no?
que tenga un riesgo adicional de un fenómeno cardioembólico, ¿no? Y si tiene más los criterios CHATS, BASC, como la historia de hipertensión, diabetes, un stroke previo, ¿no? O tiene más de 75 años, ¿no? Deberíamos indicar la anticoagulación crónica en estos pacientes. La selección del anticoagulante puede ser usar la warfarina o los nuevos anticoagulantes, ¿no? Orales como el dabigatran, apixaban, el rivaroxaban, para estos pacientes que tienen fibrilación auricular, pero con una indicación que debemos tener en todos los pacientes, o sea, una indicación individualizada. Cada caso deberíamos analizarlo y en cada caso deberíamos hacer la indicación respectiva. Toda esta indicación individualizada es en base a los factores de riesgo, a la tolerabilidad, al costo, ¿no? Es importante, en nuestros pacientes, muchos de estos pacientes podrían utilizar los nuevos anticoagulantes orales, pero por el excesivo costo que esto significa, estamos hablando de aproximadamente unos 400 soles mensuales, también no van a poder comprar, y estos pacientes deberíamos ver otros anticoagulantes como la warfarina. Ver la tolerabilidad del paciente, ¿no? La preferencia del paciente, las interacciones medicamentosas y algunas otras características clínicas, incluyendo el tiempo del INR y la terapéutica, y si estos pacientes toman, especialmente los que utilizan warfarina, si estos pacientes están adecuadamente anticoagulados. También debemos tratar en el tratamiento debemos tratar las arritmias, que es importante, tratar de mantenerlo en ritmo sinusal, y en algunos casos utilizar los desfibriladores implantables. La terapia de resincronización, que también ayudan, especialmente en estos pacientes que tienen baja fracción de eyección, menos del 30%, y en el electrocardiograma que tengan un QRS más de 120 milisegundos, ¿no? Para mejorar la sincronía, ¿no? Y la terapia de resincronización, que es importante. Y la disincronía significa que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho no se contraen simultáneamente, y lo que nosotros queremos hacer con un resincronizador es hacer que los dos ventrículos se contraigan lo más simultáneamente posible. Bueno, en el tratamiento también deberíamos ver los estadios. El estadio, de acuerdo al estadio C y D, que son los pacientes sintomáticos, y aquellos son los pacientes en estado terminal, con fracción de eyección reducida. Aquí tenemos un gráfico en el que podríamos sintetizar lo que es el tratamiento. Disculpen, ¿dónde estamos? ¿No? Y si vemos en la parte izquierda, vamos a ver que son pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Estadio C, ¿no? En los cuales vamos a comenzar con un IECA o un ARA y la asociación de un beta bloqueador de diuréticos, ¿no? Y vamos a ver en el segundo paso el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Si el paciente está en clase funcional 2 a 4 y tiene una depuración de creatinina mayor de 30, podemos asociar un antagonista de aldosterona, ¿no? Como paso 3. Pero si el paciente tiene adecuado tratamiento, adecuada frecuencia cardíaca, y está en IECAS o ARAS, pero no todavía está sintomático, podemos descontinuar los IECAS o el ARA y asociar un ARNI, ¿no? Una asociación de valsartán-sacubitril, ¿no? Si el paciente tiene una clase funcional 2 a 4 y es de raza negra, o 3 a 4 y es de raza negra, la asociación de nitratos con hidralacina, que hemos visto que tiene un efecto beneficioso. En aquellos pacientes con clase funcional 2 a 4, baja fracción de eyección, menos de 35%, ¿no? Y tengan, para mejorar la sobrevida y tengan una desincronía o tengan arritmias cardíacas, podríamos usar un cardiodesfibrilador implantable, ¿no? Un resincronizador en alguno de ellos, ¿no? Y en algunos incluso la ivabradina, si es que la frecuencia cardíaca en reposo sigue siendo más de 70 latidos por minuto, ¿no?
Si ya utilizamos todo nuestro arsenal, que son IECAS, ARAS, beta bloqueadores, el ARNI, los nitratos de hidralacina en la raza negra, el cardiodesfibrilador implantable, los resincronizadores y hasta la ivermectina y siguen en estadio sintomáticos, bueno, ya consideramos este paciente en estadio D, ¿no? Ya hablamos que este paciente necesita un trasplante cardíaco y vamos a llevarlos pues al paso siguiente, que sería medidas paliativas, buscar importante el trasplante cardíaco, ¿no? Y mientras tanto podemos dar algunas terapias de soporte como los ECMO, que son dispositivos de asistencia cardíaca, ¿no? El tratamiento de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pues esto sí es un campo que, como ya hemos visto anteriormente, no está bien estudiado. Usamos generalmente nosotros muchos de los medicamentos que utilizamos en fracción de eyección reducida, sin embargo, no tienen el beneficio demostrado actualmente. No existe, por lo tanto, un tratamiento específico aprobado para los pacientes con fracción de eyección preservada, es decir, con fracción de eyección mayor del 40%. Lo que sí se recomienda es el tratamiento subyacente de las otras enfermedades, como la hipertensión, la diabetes, todas las recomendaciones generales como el cese de fumar, el consumo de alcohol, evitar el consumo de alcohol, tratar las enfermedades coronarias. Si tenemos que revascularizar, pues si tenemos vasos coronarios que están con obstrucción, deberíamos tratarlo. Y la medicación, pues estamos utilizando que es la misma, ¿no? Hay algunas técnicas alternativas en algunos de estos pacientes, como hemos podido ver. Y dentro de la que es el tratamiento y el estadio C, las recomendaciones en pacientes con fracción de eyección preservada, podríamos ver que si tienen una presión sistólica y diastólica, deberíamos controlarla adecuadamente, ¿no? Esto con una evidencia 1B. Los diuréticos pueden ser usados para mejorar los síntomas debido a una sobrecarga de volumen en estos pacientes con fracción de eyección preservada, nivel de evidencia 1C, y algunas otras recomendaciones que desde ya el 2013 ya los mencionaban, pero que ya el 2017 y 2018 vamos a ver algunos cambios. Sin embargo, la revascularización, también una recomendación 2A, ¿no? El manejo de la fibrilación auricular de acuerdo a las guías de la práctica clínica también, el uso de beta bloqueadores, IECAS y ARAS en pacientes con hipertensión es razonable, también bajo nivel de recomendación 2A, no es uno como otros, y todavía el nivel de evidencia C, ¿no? Y en algunos pacientes seleccionados apropiadamente, que tengan una fracción de eyección más del 40%, con péptido natriurético elevados, ¿no? En la admisión, y con una filtración glomerular mayor de 30 centímetros cúbicos por minuto, una creatinina menos de 2.5 y que tengan un potasio menos de 5, podríamos utilizar los antagonistas del receptor de aldosterona para disminuir las hospitalizaciones. Pero tendríamos que tener mucho cuidado con lo que es la función renal, el nivel de potasio, ¿no? En estos pacientes. Bueno, no es hasta aquí el primer examen. Lo que todavía vamos a tocar es lo que es hipertensión arterial más, ya que hemos reducido en gran parte lo que es signos y síntomas. Y chicos, espero que con esto